Ya estamos de regreso aquí desde Mérida y me acompaña don Raúl Arceo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Buen día, Luis. don Luis Evia. Rodrigo, Raúl, buenas tardes. Bueno, yo quisiera poner en la mesa la disputa, porque ya no sabría decir si es, qué nombre ponerle, la disputa entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista Carlos Loret de Mola. ¿De dónde se origina y cómo va? A ver, Luis Evia. Yo creo que sería interesante para el análisis ubicar en el contexto en el que se presenta este trabajo periodístico que realiza con el respaldo de Mexicanos contra la Corrupción y Latinos, tres periodistas que dan a conocer esta propiedad atribuida o a que se señala al hijo del presidente en Houston y establece una serie de rasgos que pudieran suponer o presuponer tráfico de influencias o actos indebidos para su posesión. Y el contexto, pues es una constante de señalamientos, de denuncias, de trabajos periodísticos que ha hecho este medio de comunicación en la figura de Carlos Loret de Mola, y que de manera periódica ha dado a conocer señalamientos de este tipo. Fue inicialmente con los videos de los hermanos, el señalamiento de una prima del presidente de la República, y ahora, pues de manera directa, diríamos, al espacio más cercano del ámbito familiar del presidente, que es uno de sus hijos. En ese sentido, creo que vale la pena comentarlo porque no es un caso único o es un caso aislado, sino que es una más de estos trabajos periodísticos que Carlos Loret ha dado a conocer. ¿Qué lo hace diferente a los anteriores trabajos periodísticos? Que en este caso ha roto, diríamos, una constante comunicacional que hemos comentado en este espacio con anterioridad del presidente de la República. Un presidente que desde el inicio de su administración en el espacio de la conocida o llamada conferencia mañanera, representa este ejercicio de comunicación, me refiero a la mañanera, la plataforma para presentar la narrativa del presidente de la República y con ello marcar la pauta de la discusión pública. ¿Qué ha hecho este último trabajo de Loret? En los últimos 17, 18 días, la conversación pública ya cambió. La conversación pública ya no la ha venido marcando el presidente a partir de sus mañaneras, y la conversación pública se ha circunscrito a el tema de la casa del hijo, y una serie que es ahí lo que particularmente quisiera poner en este espacio de la reflexión, Rodrigo, Raúl, un tema que va, en mi opinión, para el análisis más allá de lo señalado, que no deja de ser, desde luego, un asunto a observar, y que tiene que ver con que por primera ocasión en el periodo de la administración del presidente López Obrador rompe, insisto, esta pauta de marcar la agenda pública. Ha hecho una serie de acciones estratégicas para retomar el control de la agenda, que en mi opinión, de manera muy riesgosa, y lo comentábamos fuera del aire, utilizando, si vale el término, en la guerra de la comunicación, un arsenal sumamente pesado para volver a traer la opinión, la discusión pública, claro. la atención Marcar la agenda. O marcar la agenda, el tema de la confrontación con España, el tema de Que no le funcionó. que no le funciona con Panamá, la propio revire que le hace a Loret, exhibiendo datos personales, involucrando a órganos autónomos del Estado mexicano como el INAI para que sea una especie de árbitro en esta confrontación. En fin, lo que ha generado todas estas características que observamos es evidentemente una crisis comunicacional, al menos en el desempeño del ámbito de la presidencia de la República y del presidente. Aquí lo que está a prueba, y con eso concluiría en esta parte inicial, es el manejo de la crisis, la capacidad que aparentemente había tenido antes el presidente de la República, y hablo del presidente porque es un actor
no solo protagónico, sino es el actor único y el vocero de su propio gobierno. Y en ocasiones anteriores ha tenido de una u otra manera, con actos propios o circunstancias en la coyuntura, de salir avante. Con el tema, insisto, de los hermanos, el tema de la prima, de funcionarios cercanos, y ha salido avante. Yo creo que aquí lo que vale la pena es observar esta evolución, porque puede ser un parteaguas, insisto, en uno de los ejes centrales de su gobierno, de este movimiento llamado Cuarta Transformación, que es apostarle a esa aparente capacidad sólida que tiene su líder, que tiene el presidente, para comunicar. Raúl Arceo. Al final del programa pasado, hace como 15 días, empezaba a detonar el tema, ¿no? Comentábamos que le da en la línea de flotación, sobre todo al discurso del presidente, el tema de la corrupción, que como comenta el licenciado Evia, se ha venido acumulando las cuestiones de corrupción, pero también se va contra el discurso de sobriedad, austeridad para los demás, o sea, los demás que sean austeros, pero mi familia no. Entonces sí, se va contra el discurso, se va contra la principal postura que lo lleva a la presidencia de la República, que es el tema anticorrupción, que es lo que él ha posicionado. Y no hay que perder de vista también que el tema no es solamente el tema de libertad de expresión, porque ya se está convirtiendo en un tema de todos somos Loret, hay un conflicto incluso dentro de la gente que está discutiendo el tema. No es un tema de la libertad de expresión, es un tema de corrupción. Yo creo que no hay que perder el foco del asunto, que es un tema de corrupción o de posible corrupción del hijo, de conflicto de intereses, que al salir a aclararlo, entre comillas, se hunde más, porque resulta la página esta donde... Sí, no, pero además dice, oye, soy empleado de una persona que está vinculado con contratos de la... Es un mal manejo de crisis por parte de la presidencia. Es un pésimo manejo de crisis, no han sabido cómo voltearla, y está metiendo un elemento también, ahorita, en el día de hoy, el día de ayer, el día de hoy, de meter no solamente al INAI, sino meter a la discusión algo que no está a discusión. O sea, el presidente en las mañaneras mete a discusión cosas que no deben estar a discusión. Por ejemplo, que dice, oye, que el INAI transparente los ingresos de Carlos Loret, pero el INAI no tendría por qué transparentarlo porque no es una persona, es un servidor público. O sea, no tendría por qué pedirle a Carlos Loret que sea él. ¿Y Loret se va a reír? Sí, pero mete un elemento que ante la gente, la mayoría de la gente no sabe el fondo del asunto, ni el tema, ni tendría por qué saber el tema de leyes. Pues dice, oye, sí, que se transparente. Entonces te metes en una dinámica de polarización, Pero estás hablando de lo mismo que dijo Evia hace un momento, que pudieran usar, de jalar la marca, digamos, de otra forma. Exactamente, de como jalar lo que la hizo marca. con España. Sí, el de España no le funcionó. O sea, es más, le resultó contraproducente. Oye, pero además le causó un agravio mayor. Le resultó contraproducente ante España, ante no solamente la opinión pública en general. El tema de Panamá también le resultó contraproducente. O sea, esa jalada de marca no le ha servido. Y en este caso sí genera ante su público una polarización. En esta época de la posverdad, ya el tema no es lo que realmente debe ser porque lo marca la ley, la norma, etcétera, etcétera, sino porque yo ya soy un fanático de la 4, un fan, ya no solamente soy solamente partidario de un partido político, sino soy un fan, y como fan de un equipo de fútbol, ya no te interesa quién es ni nada. Sí, también pasa del otro lado. Es decir, estoy de acuerdo, pero que ya se ha dado, pero que además es lo que abona para su causa. O sea, lo que él está generando ahorita es seguir la confrontación. No importa que el argumento sea bueno o malo, no importa que sea válido, lo que él está ganando ahorita, lo que comenta Luis, es jalo marca con un distractor que no es válido. A ciencia cierta no es válido porque en la ley no, o sea, tú no tienes por qué transparentar. Claro, no tendría, o sea, no tendría que estar a discusión. Ni tendría que estar a discusión, pero yo sí lo pongo a discusión porque ya no me están quedando elementos, porque al salir a declarar a mi hijo y mi nuera, lo empeoraron más, ¿sí?
Es tan burdo lo que hacen con la Es- página, es tan Oye, burdo estuvo tan mal, y no sé si lo ves así, Raúl, estuvo tan mal como cuando salió la esposa del entonces presidente Peña Nieto a decir que ella era por la sus ingresos, por los ¿no? ingresos. Sí, pero aparte, lo increíble es, ahorita que comentas del manejo de crisis, es que si tú sabes que tus hijos tienen una serie de colas que les pisen, no puede ser que no tengas anticipado eso. O sea, la primera declaración de decir, con eso no hay que meterse, ¿por qué no hay que meterse? ¿Sí? Él es el hijo del presidente, Claro. ¿sí? Este, y salir a decir, pues lo que pasa es que la señora es la del dinero, ¿no? O Claro. sea, Está buena. es muy burda la Pero explicación. es que ya lo hizo, Claro. por eso te digo que ya lo hizo Sí, Peña una vez. Claro. sí, pero es muy burda, es muy burda la Claro. explicación, como no tener preparado cuando sabes que tus hijos están dando la gran vida, porque además lo exhiben públicamente en las redes sociales. Entonces, digo, no hay que perder el foco, que la discusión no es López Obrador contra Loret, el fondo es La el corrupción. conflicto de interés y la corrupción en el Sí, gobierno. pero metes a un periodista, lo pones digamos, lo pones en un estado crítico, y me refiero a qué, a que los partidarios, como bien dices, que son fanáticos ya, Claro. unos de un lado o del otro, que cuando vean, por ejemplo, a Loret en la calle, lo pudieran Claro, agredir, ¿no? claro, claro. Lo cual No, sería una no, y barbaridad. hoy se lanzan, la sacan, creo que los senadores de Morena sacan un desplegado también diciendo que el presidente representa los más altos ideales del pueblo, y el que Y- no está con la cuarta transformación es un enemigo. Lo ponen, son enemigos de la cuarta, o sea, del país. O sea, entonces Sí, pero eso ya llegara, sí, pero ya también llegara. ya salieron los gobernadores. Sí, pero ya llegar a esos extremos de decir, si no estás conmigo eres Sectarismo. un traidor, eres un enemigo de la... O sea, esa polarización les está funcionando muy bien. Sí. Oye, iba yo a preguntar precisamente lo que acabas de decir de traidores. ¿A quién verá, Luis Evia, a quién verá la cuarta transformación o el presidente? ¿A quién verá peor? ¿A Carlos Loret o a Carmen Aristegui? Porque Carmen Aristegui era su hermana, o sea, era gente suya, era que la ve como ahorita ya totalmente adversaria, Pues, mira, enemiga o traidora, diría Raúl. Sí, claro. yo creo que ahí es una pregunta que nos llevaría a poder comprender la estrategia del manejo de crisis del presidente y de su equipo. Porque esto que tú señalas es un ejemplo claro de que ahí, en razón de sus intereses políticos, toma sus decisiones y con ello no asocia la cercanía o afinidad a él en lo personal o a su movimiento, sino que en un maniqueísmo establece el conmigo o contra mí. Lo que yo quisiera, y quiero comentar, quiero aclarar, previo a este comentario que compartiré con ustedes, que desde luego no es, menospreciar ni minimizar el alcance que pudiera tener posibles actos de corrupción o de conflicto de intereses. Lo que yo quisiera retomar es esta pregunta que tú hacías, si hay un buen o un mal manejo de crisis. La verdad que en una primera reflexión o revisión de lo que hace, pareciera ser, bajo modelos de manejo de crisis que son documentados con investigaciones profundas en diversos escenarios, pudiera parecer que está haciendo un mal manejo de crisis el presidente. Quisiera, de manera muy breve, traer a colación a Lanny Davis, que fue quien llevó uno de los casos más polémicos en manejo de crisis de la historia moderna del mundo, que es quien asesoró a la Casa Blanca y al presidente Clinton en el problema que tuvo en una crisis que cimbró a su gobierno a partir de la relación señalada y denunciada, y que no solo fue el caso de Mónica Lewinsky, sino que hubo toda una Otras una mujeres. estrategia No. de señalar Sí, claro. una serie de actos aparentemente indebidos con mujeres. Lanny Davis, que fue quien llevó este caso, que a la postre tuvo y aclaro, no estoy cuestionando que haya sido correcto o no la conducta del presidente o de quienes fueron partícipes de este tema, sino que en el manejo de la crisis, Lanny Davis, que fue el estratega, estableció una serie de características que fueron tomadas en otros
para otros modelos de intervención en manejo de crisis. Déjeme tomarlo en consideración porque son 3 cosas que él enuncia. Posteriormente ha desarrollado, y hablé de 5, pero particularmente hay 3 principios que señala Lanny Davis para el manejo de crisis como las que están enfrentando y como la que mencionamos en el caso. 1 es salir primero a señalar el tema. 2, decirlo todo. Y 3, decirlo uno mismo. Dilo tú, dilo todo y dilo primero. Que claro. es 3 rasgos muy generales. La teoría del método de Davis profundiza para 10 programas más. Pero en estos 3 circunscribe, si pudiéramos tomarlo en referencia, pareciera ser que hay un mal manejo de crisis. ¿Por qué? Porque el presidente ha dejado 15 días que corra hasta que sale el hijo. Y porque el tema fue al hijo, no fue al presidente. Claro. De tal manera que el presidente, aun cuando salga o haya salido a tratar de contener la crisis, la realidad es que el actor protagónico y central es el hijo y tardaron 15 días en salir. Segundo, no lo dijo todo. Y lo que dijo, lo dijo mal. Evidentemente no pasaron 2 horas para que se cayera el tema de la página, el tema de que si labora o no labora en Estados Unidos. Y 3, no lo dijo a tiempo, no lo dijo oportunamente. Bajo estos elementos pareciera ser que hay un mal manejo de crisis. Sin embargo, hay un artículo muy interesante en Letras Libres, si no me equivoco, hacia finales de 2019, donde un experto en manejo de crisis, Luis Antonio Espino, hace un análisis de un patrón de actos y de acciones comunicacionales que esboza lo que pudiera ser el método de manejo de crisis del presidente López Obrador y su equipo. Y es una serie de características, como menciona Raúl, y lo dijo hace unos momentos, y que señala Espino, que parece ser un manual de comunicación de crisis para la posverdad. Y establece 7 rasgos muy puntuales que se han dado desde el Culiacanazo, se han dado desde aquel problema de los muertos por el tema del huachicol, se ha dado por los hermanos, y esos 7 puntos dice: 1, primero, negar, minimizar y eludir. O sea, niega que hay un problema, minimiza la afectación a su proyecto y elude cualquier responsabilidad y asigna cualquier otro. La otra, sustituye información por demagogia. Lejos de salir, en este caso, lejos de salir a puntualizar oportunamente si es o no en realidad un asunto con conflicto de interés o no, lo que hizo fue demagogia, señalar cosas que no tienen que ver y que nos llevan a dividir, a hacer un desahogo entre buenos y malos, lo que señalábamos, conmigo contra mí, y hacer un distractor. Ya no está discusión, o él pretende no tener a discusión si hay actos indebidos en lo de la casa, sino que se le está atacando y se le está señalando. Deslegitimizar a los medios de comunicación, intimidar a los críticos opositores, plantear falsos dilemas y manipular el mensaje para confundir. No hay que tener estrategia de seguridad, es abrazos y balazos. Si aplico la fuerza del Estado, estoy reprimiendo, que son falsos dilemas que nos ponen en un distractor. Un sexto elemento es el tomar decisiones en función de su interés político, no de la verdad, no de la transparencia, no de la legalidad. Y por último, dar por concluida la crisis anticipadamente y sin evidencias. Ojo, porque eso todavía no lo hemos visto, lo ha intentado hacer, pero no lo ha logrado, no lo ha logrado cerrar. Bajo esto, ¿yo qué diría? Me parece que sí hay un manejo de crisis, porque aún no con los referentes de Davis, sino con sus propios referentes, parece ser que no ha retomado el control de la agenda, se sigue erosionando su buena imagen calificada por la opinión pública en encuestas, se sigue erosionando la confiabilidad en su gobierno, y me parece que no ha logrado contener el impacto negativo de este tema del que nos ha hablado, del que hemos venido hablando en los últimos 18 días. ¿Coincides, Raúl? Coincido mucho con lo que comenta Luis. Yo creo que no le va a terminar de pegar mucho a su popularidad, pero sí le pega al proyecto de gobierno. Desacredita mucho el tema del proyecto de gobierno. Y ya anticiparon que se va a seguir dando. Y sobre todo, digo, más allá de que baje la popularidad o no de él, lo que está haciendo sí es aglutinar en contra. Y eso yo creo que es algo que se logró con este tema. Pero Rodrigo, y breve, lo único es que todavía no sabemos si este ha sido un mal manejo de crisis. Bueno, todavía no ha terminado. Le agradezco mucho que nos haya sintonizado el día de hoy. Se despide Rodrigo Menéndez. Luis Evia. Raúl Arceo. Nos vamos a su corte.